Hola, mi nombre es Ángela y yo soy una estudiante de la ciencia espiritual. Bueno, hoy voy a leerles el capítulo número 3 o el encuentro número 3 que tiene Don, Carla y Jim con los de Ra. Como siempre en este material les hago la invitación pues para que ustedes hagan una oración y para que le pidan a Dios o a la energía en la que ustedes tienen puesta su fe, que los ayude, los proteja, los bendiga y que si esta información ha de entrar y sembrarse en su corazón para germinar buenas cosas, pues puedan ustedes acompañarme en esta lectura y pues si no, si es lo contrario, que la aparten pues de su camino. Así que bueno, empecemos. Recuerden que estas son las canalizaciones que están en la página el Research y que pueden ir directamente al capítulo. Entonces vamos a leer la sesión número 3. Abrimos con Ra y dice: Soy Ra, los saludo en el amor y la luz del Creador único infinito. Me comunico con ustedes ahora. Interrogador. Mi primera pregunta es: ¿realizamos correctamente el ritual para empezar la comunicación? Ra. Soy Ra. La ubicación de los artefactos diseñados para equilibrar el instrumento debe ser a la cabeza del instrumento para lograr la mejor distorsión del efecto. Para los que expresan el deseo de servir, la restante exposición inicial de su finalidad es bastante aceptable. De lo contrario, la influencia sobre el énfasis en las complejidades de la mente no hubiera sido la correcta. Les advertimos que eviten que aquellos que no desean servir a otros por encima de todo participen al principio o presten sus distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu a cualquier sesión, ya que entonces seremos incapaces de combinar adecuadamente nuestras distorsiones con las de este instrumento. Interrogador. ¿Debo mover la Biblia, la vela y el incienso en este momento? Soy Ra. Esto sería apropiado. Interrogador. Después de mover los objetos. ¿Es esta la posición adecuada? Soy Ra. Corrige el ángulo del incienso para que sea perpendicular al plano de 20 grados de norte-noreste. Interrogador. Después de hacer la corrección. ¿Es esto satisfactorio? Soy Ra. Por favor, revisa a ojo para hacer una corrección pequeña. Explicaremos el proceso por el cual esto se convierte en un equilibrador de distorsión significativo. El incienso actúa como energizante del cuerpo físico de este instrumento, significando su humanidad. Esta es, por lo tanto, una necesidad de que el humo transportado se perciba desde el mismo ángulo relativo que el instrumento percibe la Biblia abierta, equilibrado por la vela encendida, que significa amor-luz y luz-amor, y por lo tanto dar al complejo de distorsión, llamémoslo mental y emocional, de este instrumento la visión del paraíso y la paz que busca. Así, energizado de lo inferior a lo superior, el instrumento se equilibra y no se fatiga. Agradecemos tu interés, ya que esto permitirá que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fácil. Interrogador. ¿Parece estar correctamente alineado ahora? Ra. Lo considero dentro de los límites de aceptabilidad. Interrogador. En la última sesión teníamos dos preguntas que estábamos guardando para esta sesión. Una tiene que ver con la posible piedra cimera de la Gran Pirámide de Giza. La otra con cómo movieron los pedazos de bloques. Yo sé que estas preguntas no tienen importancia en absoluto con lo que respecta a la ley del uno, pero fue mi juicio, el cual puedes corregir, que esto proporcionaría una entrada fácil para el lector del material. Estamos muy agradecidos por tu contacto y ciertamente tomaremos sugerencias sobre cómo debemos proceder con esto. Esta es solo una suposición. Soy Ra. No sugeriré la serie de preguntas apropiadas. Esta es tu prerrogativa como agente libre de la ley del uno. Habiendo comprendido que nuestro complejo de memoria social no puede discernir efectivamente las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu social de sus pueblos, deseamos ahora cumplir con nuestro honor-responsabilidad de enseñar a aprender respondiendo lo que se nos pregunta. Esto de por sí será suficiente,
porque no podemos sondear las profundidades de los complejos de distorsión que infectan a sus pueblos. La primera pregunta, por lo tanto, es la piedra cimera. Reiteramos la poca importancia de este tipo de datos. La llamada Gran Pirámide tenía 2 piedras cimeras. Una fue de nuestro diseño y estaba formada por piezas más pequeñas y cuidadosamente diseñadas del material de tu planeta que llaman granito. Esto fue ideado para las propiedades cristalinas y para el flujo adecuado de tu atmósfera a través de lo que llamarían chimenea. En un momento en que nosotros como pueblo habíamos dejado tu densidad, se quitó la original y se sustituyó por una más preciosa. Consistía en parte de un material dorado. Esto no cambió en absoluto las propiedades de la pirámide, como la llamas, y fue una distorsión debida al deseo de unos pocos de imponer el uso de la estructura como un lugar para la realeza únicamente. ¿Deseas consultar más sobre esta pregunta? Interrogador. ¿Qué quieres decir por chimenea? ¿Cuál era su propósito específico? Soy Ra. Hay un flujo adecuado de tu atmósfera que, aunque pequeño, refresca toda la estructura. Esto fue diseñado con conductos de flujo de aire, como podría llamarlos este instrumento, situados de manera que hubiera una atmósfera fresca sin perturbaciones ni corrientes. Interrogador. ¿Cómo fueron movidos los bloques? Soy Ra. Debes imaginar la actividad dentro de todo lo que se crea. La energía es, aunque finita, bastante grande comparada con el entendimiento de distorsión de tu gente. Este es un punto obvio bien conocido por tus pueblos, pero poco considerado. Esta energía es inteligente, es jerárquica, así como tu complejo mente-cuerpo-espíritu habita dentro de una jerarquía de vehículos y retiene, por lo tanto, la caparazón, la forma o el campo. Y la inteligencia de cada cuerpo ascendentemente inteligente o equilibrado, así también lo hace cada átomo de un material como la roca. Cuando uno le puede hablar a esa inteligencia, la energía finita del cuerpo roca, físico o químico, es puesto en contacto con ese poder infinito que es residente en los cuerpos más afinados, sean humanos o rocosos. Con esta conexión hecha se puede dar una solicitud. La inteligencia de la roca infinita se comunica con su vehículo físico y esa división y movimiento que se desea se lleva a cabo a través del desplazamiento del campo de energía de la roca desde la finitud a una dimensión que podemos llamar simplemente infinidad. De esta manera, lo que se requiere se logra gracias a la cooperación de la comprensión infinita del Creador que mora en la roca viva. Este es, por supuesto, el mecanismo por el cual se logran muchas cosas que no están sujetas a tus medios actuales de análisis físico de la acción a distancia. Interrogador. Me acuerdo de la afirmación aproximadamente. Si tuvieras suficiente fe, podrías decirle a una montaña que se mueva, y la montaña se moverá. Supongo que esto es aproximadamente lo que estás diciendo, y supongo que, si eres completamente consciente de la ley del uno, entonces eres capaz de hacer estas cosas. ¿Es eso correcto? Soy Ra. La distorsión vibratoria del sonido fe es quizá uno de los escollos entre lo que podemos llamar el camino infinito y la de la prueba comprensión infinita. Tienes razón precisamente en tu comprensión de la congruencia de la fe y la infinidad inteligente. Sin embargo, uno es un término espiritual. El otro, quizás más aceptable para las distorsiones del marco conceptual de aquellos que buscan con medidas y anotaciones. Interrogador. Entonces, si un individuo está totalmente informado con respecto a la ley del uno, la vive, y es la ley del uno, ciertas cosas como la construcción de las pirámides por un esfuerzo mental directo serían algo común. ¿Es eso lo que debo entender? ¿Estoy en lo correcto? Soy Ra. Estás equivocado en cuanto a que existe una distinción entre
el poder individual a través de la ley del uno y la comprensión combinada o del complejo de memoria social mente-cuerpo-espíritu de la ley del uno. En el primer caso, solo el individuo único, purificado de todos los defectos, podría mover una montaña. En el caso de la comprensión masiva de la unidad, cada individuo puede contener una cantidad aceptable de distorsión y, sin embargo, la mente colectiva podría mover montañas. No podemos decir que hay más allá de esta disolución del yo unificado con todo lo que hay, porque todavía buscamos convertirnos en todo lo que hay, y todavía somos Ra. Así avanzan nuestros caminos. Interrogador. Entonces, ¿la pirámide se construyó por la acción mutua de mucha de tu gente? Soy Ra. Las pirámides que pensamos construimos fueron construidas a partir de formas pensamiento creadas por nuestro complejo de memoria social. Interrogador. Entonces, ¿la roca fue creada por pensamiento en su lugar en vez de moverlas de algún otro sitio? ¿Es esto correcto? Soy Ra. Construimos con roca perpetua la gran pirámide, como ustedes la llaman. Otras de las pirámides fueron construidas con piedra trasladada de un lugar a otro. Interrogador. ¿Qué es roca perpetua? Soy Ra. Si puedes entender el concepto de formas pensamiento, te darás cuenta de que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales en la roca que ha sido creada a través de las formas pensamiento, desde el pensamiento hasta la energía finita y la existencia en tu, digamos, reflejo distorsión del nivel de la forma pensamiento. ¿Podemos responder de alguna manera más útil? Estas son las veces en las que Ra habla como en jeroglífico y hay que prestar demasiada atención. Creo que entiendo lo que nos está queriendo decir, pero déjenme la vuelvo a repetir. Voy a tratar de darle una explicación a eso, pero no es explicación. Creo que lo entendí a partir de lo que dijo antes, pero bueno. Interrogador. Esto es un poco trivial, pero me preguntaba por qué en ese caso la pirámide estaba hecha de muchos bloques en lugar de que todo se creara a la vez. Soy Ra. Hay una ley que creemos que es una de las distorsiones primarias más significativas de la ley del uno. Esa es la ley de la confusión. Ustedes han llamado esto la ley del libre albedrío. Deseábamos hacer una máquina sanadora o complejo de proporciones de tiempo-espacio que fuera lo más eficiente posible. Sin embargo, no deseábamos permitir que el misterio fuera penetrado por la gente en una manera en que pudiéramos ser adorados como constructores de una pirámide milagrosa. De ese modo, parece haber sido construida, no pensada. Interrogador. Bueno, entonces hablas de la pirámide, especialmente de la gran pirámide, supongo yo, principalmente como una máquina de sanación, y también hablaste de ella como un dispositivo para la iniciación. ¿Son estos el mismo concepto? Soy Ra. Son parte de un complejo de intención-intercambio de amor-luz. Para usar los aspectos sanadores adecuadamente era importante tener un canal dedicado y purificado o energizante, a través del cual el amor-luz del Creador infinito fluyera. Por lo tanto, el método iniciador era necesario para preparar a la mente, el cuerpo y el espíritu para el servicio en la obra del Creador. Los dos son integrales. Interrogador. La forma de la pirámide por sí sola, ¿esa es una función clave en el proceso de iniciación? Soy Ra. Esta es una pregunta extensa. Nos parece que deberíamos comenzar y pedirte que reevalúes y preguntes más en una sesión posterior. Digamos, punto algo informativo. Para empezar, hay dos funciones principales de la pirámide en relación a los procedimientos de iniciación. Una tiene que ver con el cuerpo. Antes de que el cuerpo pueda ser iniciado, la mente debe ser iniciada. Este es el punto desde el cual muchos adeptos de tu ciclo presente encuentran sus complejos mente-cuerpo-espíritu distorsionados. Cuando el carácter y la personalidad, que es la verdadera identidad de la mente, ha sido descubierta,
El cuerpo entonces deberá ser conocido en todas y cada una de sus maneras. Por lo tanto, las diversas funciones del cuerpo necesitan comprensión y control con desapego. El primer uso de la pirámide entonces es el descenso a la pirámide con el propósito de privar de información sensorial para que el cuerpo pueda, en cierto sentido, estar muerto y comenzar otra vida. Aconsejamos en este momento cualquier pregunta necesaria y una finalización bastante rápida de esta sesión. ¿Tienes alguna consulta en este tiempo-espacio? Interrogador. La única pregunta es, ¿hay algo que hayamos hecho mal o algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo? Soy Ra. Escaneamos este instrumento. Este instrumento ha sido muy ayudado por estas precauciones. Sugerimos solo un poco de atención al cuello, que parece estar distorsionado en esta distorsión corporal en el área de fuerza-debilidad. Más apoyo, por lo tanto, en el área del cuello puede ser una ayuda. Interrogador. ¿Deberíamos hacer que beba el agua del cáliz detrás de su cabeza después de cargarlo o deberíamos usar un vaso de agua diferente? Soy Ra. Ese y solo ese cáliz será el más beneficioso, ya que el material virgen que vive en el cáliz acepta, retiene y responde a la vibración de amor activada por su ser. Soy Ra. Ahora dejaré este grupo regocijándose en el amor y la paz del Creador único, infinito. Adonai. Bueno, este ya es el tercer capítulo. Yo mientras que grababa fui tomando apuntes de como las partes en las que quería hacer un énfasis específico. Como ven, era algo de lo que yo les comentaba en los primeros capítulos, y es que Don se siente demasiado atraído por el misticismo de las pirámides de Giza y de las culturas iniciáticas. Es algo que a mí también me pasaba desde siempre. Yo les comentaba que era una característica que yo tenía desde niña. Siempre me llamó mucho la atención toda la mitología que rodeaba las culturas iniciáticas. Pero fíjense que Ra menciona varias cositas alrededor de estos puntos. Entonces voy a tomar mis apuntes y vamos a hacer como un rebote de ideas. O bueno, yo les voy a decir lo que puedo leer de este encuentro, de esta entrevista que nos hace Ra, de esta entrega que nos hace Ra en este tercer capítulo, y miramos. Entonces, el primero que está puesto en el 3.4. Me parece importante hablar de este punto, ya sé que ya tomé la nota, no lo voy a volver a leer, pero pues es para que ustedes, si van a el research, sepan en qué parte está. Es en el punto 3.4. Don le está preguntando a Ra sobre el uso de los instrumentos y la ubicación de los mismos. Los instrumentos son el incienso, la vela, el cáliz virgen de agua y la Biblia. Y le está preguntando si están bien ubicados, y también dentro de sus preguntas está pues si son útiles para el instrumento o no. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad en este punto? Miren, como el propósito para mí de compartir este material no es impulsar ningún tipo de dogma ni de adoctrinamiento, me parece importante las palabras que Ra tiene al cierre de esta conversación con Don, y le dice: Ra, esos instrumentos están colocados por una razón, pero una de las razones principales es que son representativas del cielo o del paraíso para el instrumento, y en la visualización que el instrumento va a tener se va a encontrar en paz. Entonces, la pregunta primera, la verdad, cuando yo lo leí, de hecho tuve una conversación con mi pareja en ese momento, lo recuerdo muy bien, porque nosotros leíamos antes los PDFs, no teníamos la posibilidad de acceder, o no sé, como que nunca prestamos atención a que estaba el research. Entonces nosotros descargamos los PDFs, íbamos rumbo al trabajo en el carro, y nuestro ritual era en las mañanas hacer una lectura de un capítulo de Ra mientras que yo manejaba. Mi pareja leía las entregas que hacía los de Ra. Cuando nosotros leemos en el PDF la traducción decía algo así como que era algo así como que
se utilizaba el instrumento que era más representativo de la ley del uno. Pero yo le decía a mi pareja, yo le decía a mi pareja que cuando yo vi eso, cuando yo lo escuché en el canal de Lorena, cuando Lorena lo leía, Lorena decía era que, que estos instrumentos o que estos objetos estaban puestos ahí porque hacían parte de las creencias que le generaban paz al instrumento. Y son dos traducciones bien diferentes. Y me parece muy importante porque miren, lo que pensé en realidad en ese momento es, este tipo de traducción puede hacer pensar a la gente que está adoctrinada con cierto tipo de religiones que este es el libro que habla de la ley del uno y no hay más, y es como es el máximo representante, entonces por eso los de Ra lo escogieron. Y no fue así. Los de Ra se adaptaron a las necesidades del instrumento para darle paz al instrumento, y me parece súper importante que lo tengamos presente. Cada objeto está puesto ahí porque tiene una representación para los de Ra, pero además tiene una representación mucho más significativa para el instrumento, y dado que el instrumento iba a estar como en un estado como de trance, necesitaba seguridad, no podían alterar al instrumento, y lo que le daba seguridad al instrumento eran las cosas en las que ella creía. Y en este sentido, pues dado que ella era ultra cristiana, necesitaba la Biblia abierta. De hecho, creo que está el Evangelio de Juan, que creo que es lo que decía en la traducción del PDF, pero si ustedes se fijan, pues hasta ahora en el momento no lo han mencionado. Entonces ese es como mi primer apunte respecto a lo que mencionan los de Ra. Bueno, el segundo sería el número 3.8. En este 3.8, Don le está preguntando a Ra cómo fueron movidos los bloques. Y Ra le habla a Don sobre la jerarquía que hay en los cuerpos que nos componen, ¿no? Cuando él habla de una jerarquía, de hecho este sí lo voy a retomar, dice, esta energía es inteligente, es jerárquica, así como tu complejo mente, cuerpo, espíritu. Habita dentro de una jerarquía de vehículos y retiene, por lo tanto, el caparazón, la forma o el campo y la inteligencia de cada cuerpo ascendentemente inteligente o equilibrado. Así también lo hace cada átomo en un material como la roca. Cuando uno le puede hablar a esa inteligencia, la energía infinita del cuerpo roca físico o químico es puesto en contacto con ese poder infinito que es residente en los cuerpos más afinados, sean humanos o rocosos. Entonces lo que yo me imagino es, está el cuerpo físico, el material, la roca, o nosotros, el cuerpo. Fuera de ese cuerpo hay otro campo, que es un campo, puede ser más energético, y fuera de ese energético hay otro campo que es más espiritual, ¿no? Que es como nuestra versión astral, siento yo. Cuando lo estaba leyendo ahorita, tuve la imagen de qué es lo que sucede. Ra no le habla al cuerpo físico, a la roca que está al ojo inmóvil, sino lo que Ra hace es comunicarse con la entidad astral, con la entidad inteligente que rodea el campo de la roca. Y cuando le habla a esa parte de la roca responde, y como es jerárquica y es la astral la que gobierna el físico, mueve el cuerpo físico. Me pareció súper revelador, era algo que no había visto en mi primera lectura. ¿Por qué se los digo? Yo creo que, esto lo enlazo con muchas cosas a la vez y tiene que ver muchísimo con, por ejemplo, una forma de verlo es la materialización de las enfermedades físicas, en algunos casos, porque no todos los casos son así, pero la mayoría de representaciones o apariciones físicas de enfermedades tienen mucho que ver con enfermedades energéticas o astrales que no hemos podido depurar, que no hemos podido entender, que no hemos podido sanar, y se materializan, se vuelven visuales.
Entonces, si es una jerarquía y nosotros sabemos que en la jerarquía hay un orden y hay un mando, ¿sí? No es lo mismo ser el presidente de la república que ser el director de una universidad, que ser el director del colegio, no es lo mismo. Cada uno está mandando una orden y los demás lo están siguiendo. O sea, van en escala, ¿sí? Como en ascenso o en descenso. Esto quiere decir que si nosotros estamos gobernados por cuerpos que no conocemos, es muy difícil entender Es muy difícil saber qué somos en materia y en cuerpo si no tenemos primero la capacidad de comprender que hay otros campos que nos están gobernando y que están rigiendo este cuerpo material. Yo no sé si a ustedes les hace sentido, pero a mí me hace todo el sentido del mundo porque comprendo lo que me pasa. Efectivamente, si en mi campo astral no estoy bien, mi campo astral o mi campo energético, mi cuerpo energético está sintiendo tristeza o está presintiendo algo o está presintiendo cosas que mi cuerpo físico no puede ver. Dado que es una relación jerárquica, me lo va a comunicar. Por ejemplo, para las personas que tienen habilidades psíquicas, es difícil de manejar porque tu cuerpo astral y energético te está comunicando cosas que no están pasando en tiempo real. O sea, ¿cómo lo explico? Te está diciendo no para angustiarte, o sea, no, ese no es el propósito. No, simplemente lo estás sintiendo, pero como nosotros no hemos sabido de pronto equilibrarlo, te llega la información y muchas de las personas que son psíquicas se sienten abrumadas porque no saben cómo manejarlo, porque no saben cómo sobrellevar esa información que está siendo entregada por el espíritu, por la energía, y verlo materializado y no entender de dónde viene, pues se sienten locos, se sienten angustiados, se sienten deprimidos, se sienten tristes. Yo aquí haciendo este ejercicio con ustedes hago también mi proceso de introspección. Como yo se los decía, yo estoy aprendiendo con ustedes y como ustedes. Y digo, claro, es eso. O sea, mi cuerpo astral, este físico es como la cadenita que va cayendo, pero fuera hay una serie de engranajes y me están diciendo que algo está pasando, que yo no lo veo físicamente, pero sé que está pasando. Y nuestra tarea es aprender a canalizar esos mensajes, centrarlos y poderles dar un lugar sin tener que transformarnos o volvernos locos o desbocarnos en esa energía, sino por el contrario, pues aceptarlo con sabiduría. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces me pareció súper interesante porque es una explicación para mí que es más clara de cómo es que mueve la roca, ¿sí? Él le habla a la energía divina que hace parte de la formación de la roca. Ese es mi segundo apunte en la lectura. Vamos por el tercero. Vamos por el apunte número 3. En el tercero es el 3.10 y en el 3.10 me pareció muy lindo porque cuando Don le pregunta entonces a Ra cómo es que es esto de mover las cosas, Don recuerda a ese de que si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover las montañas. Yo aquí en Colombia siempre me confundía el granito de mostaza con el granito de café. Y cantaba esa canción de si tuviera fe, como un granito de mostaza. Entonces me pareció muy lindo cuando yo lo leí la primera vez. Dije, claro, no, uno solito pues tendría que ser puro, ¿no? Muy, como él dice, libre de defectos. Pero luego dice, en realidad la fuerza es colectiva. O sea, sí, en realidad hay muchos que tengan cierto porcentaje de distorsión. Y ahora la distorsión la veo yo como una imperfección, pero no como una imperfección sucia. Es como ese nivel de desconocimiento que podemos tener de lo que no sabemos que hay, que no hemos podido canalizar, ¿sí? Como ese nivel en el que estamos un poquito perdiditos en este camino, pero no tan perdidos porque igual estamos aprendiendo a seguir nuestro corazón y nuestra intuición. Él dice, si hay cierto colectivo que tiene un cierto porcentaje de distorsión, pero se unen, su energía y su capacidad creadora y su capacidad divina unida
podrían tener la fuerza de mover la montaña. Esto que les voy a compartir lo entendí ahora que lo vuelvo a leer con ustedes, por eso les digo que esta lectura es de que ustedes se enfrenten a ella y se den como el tiempo, bueno, pues a su ritmo, porque yo no soy quien, yo la verdad me obsesiono con esto y yo quería leerlo mañana, tarde, noche, quería desayunar, almorzar, o sea, quería estar ahí devorándome el material. Pero acabo de entender algo y es, miren que esto es importante, bueno, para mí es importante porque lo puedo ver reflejado en la realidad, la capacidad creadora que tenemos como sociedad desde el inconsciente. Y me acaba también de hacer, yo creo que ustedes se la van a pasar viendo mi canal y van a decir, esta muchacha se la pasa de epifanía en epifanía, pero es que me hizo la cabeza cuando lo entendí. Y esta es la forma en la que a nosotros nos encriptan mensajes y como colectivo lo aceptamos y creamos estas realidades. Estas personas que están afuera, que utilizan por ejemplo los medios de comunicación como los noticieros, que 24/7 te están diciendo ten miedo por esto, sufre por esto, que te duela esto, saben que están generando en todas las personas que consumen ese material dolor, están generando angustia, están generando miedo, están generando también odio y saben que esa capacidad creadora hace que en lo que nosotros creamos como colectivo, nosotros como creemos en eso lo vamos a crear en la materia. Y yo sé que esto tiene como una línea una línea conspiranoica bien fuerte, pero es que una de las cosas que yo veía en relación, por ejemplo, a lo que pasó en el 2020 era eso, era cómo de manera colectiva nos han ido preparando para ese momento, cómo de manera colectiva nos dijeron puede pasar, un evento en el que terminemos todos encerrados. Y en la medida en la que nosotros le fuimos diciendo sí a ese evento, sí, miren, eso puede pasar, eso nos puede pasar un día, eso puede llegar a suceder, ¡pum!, se materializó. Por eso es tan importante que como colectivo cuidemos el alimento que le damos a nuestro cuerpo. Y no solo es el alimento físico, esa es una parte. Pero si esto es jerárquico, en lo primero en que tendríamos que fijarnos, bueno, no sé si sería lo primero, porque lo primero sería este material que es físico, que es el que vemos, pero no podríamos olvidarnos de la música que escuchamos, no podríamos olvidarnos de las noticias que decidimos consumir, no podríamos olvidarnos del tipo de programas que vemos a diario, no podríamos olvidarnos del tipo de películas que vemos, porque si nuestra energía está siendo usada para crear cosas y estas personas o estas entidades o estos seres que al igual que nosotros despertaron para hacer el contraste, lo saben, lo van a utilizar a su favor. Entonces, para mí esto que está diciendo acá Ra, que es, no importa tanto el nivel de distorsión que tenga cada uno, si muchos se unen con su energía suficiente para crear, también es para mí en este momento que lo entiendo es, ojo, o sea, dense cuenta de en qué se están enfocando. Por eso, pues mi recomendación o mis sugerencias, tengan una vida más linda y apaguen las noticias del día a día. Bueno, no, esa es solo una sugerencia, pero es eso, o sea, hay que tener cuidado con lo que le damos o ser muy, muy conscientes de lo que le damos a nuestra mente y a nuestros oídos. Esa sería la número 3. Vamos por la número 4, creo que me queda una. En este cuarto punto, Don ya le está preguntando
por cuál es el proceso que está proponiendo la pirámide. La pregunta específica aparece en el 3.16 y es: la formación de la pirámide por sí sola, esa es una función clave en el proceso de iniciación. Están hablando como del proceso al que induce la pirámide por la posición energética en la que está con las personas. Y Ra dice algo muy importante, y es que la pirámide tiene dos funciones en relación a los procedimientos de iniciación. Bueno, más allá de la lectura, de lo que yo comprendo es que una de las funciones tiene que ver con el cuerpo, que él lo menciona ahí, pero la otra tiene que ver con... No, pausa, perdón. No, perdón. ¿Recuerdan? Stop, vamos a devolvernos un poquito porque es que... ¿Recuerdan la parte en la que yo les dije que esto era como que Ra hablaba en jeroglífico? Creo que esa era la 3.10 en la que él estaba tratando de explicarlo. Sí, miren, en la 3.13 Don le pregunta qué es la roca perpetua y Ra dice: si puedes entender el concepto de formas pensamiento, te darás cuenta de que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales en la roca que ha sido creada. Entonces, lo que yo entiendo en este fragmento, que parece que habla en chino, porque es que verdad que lo relaciono con este entendimiento de que él dice: las formas pensamiento en nuestra distorsión, es decir, en esta ilusión, son más comunes que los campos energéticos. O sea, es más común ver que nosotros podemos crear cosas a partir de lo que nosotros creemos que poder entender los campos energéticos de los objetos o de las personas. Creo que es eso a lo que está haciendo referencia Ra, a lo que se llama la roca perpetua. Te darás cuenta de que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales en la roca que ha sido creada, a través de la forma pensamiento, desde el pensamiento hasta la energía infinita y la existencia en tu, digamos, reflejo de distorsión del nivel de forma pensamiento. Es decir, lo que yo medianamente, con mi poca sabiduría y con lo poquito que he podido comprender, capto de esta conversación, es que Ra está diciendo que está tratando de explicarle que la roca perpetua es esa que tiene la creación a partir de una forma pensamiento que además tiene un campo energético que permite que ese campo energético se comunique con la energía infinita, la energía del creador único infinito, y por eso se puede comunicar con ella. Pero no estoy al 100% seguro. O sea, siento que ahí está hablando de la capacidad de creación que tenemos como colectivo y cómo esa creación que vemos en el día a día, dado que es parte de la creación divina, porque es un colectivo de energía creadora, ¿sí? un colectivo de energía sagrada que crea, pues esa creación también tiene la capacidad de comunicarse con Dios o con la energía infinita, ¿sí? O sea, como con ese Dios que todos, en el que creemos. Ese era como el paréntesis. Ahora sí, en el apartado número 4 estaban hablando de la función de la pirámide. Entonces Ra dice que una de las funciones es directamente con el cuerpo, pero que antes de iniciar el cuerpo tiene que iniciar la mente. Y que por eso, pues lo que más o menos con mi pareja nosotros entendíamos cuando lo leíamos era que lo metían como en una de esas cámaras de privación sensorial que están ahora súper de moda, que te meten en agua con sal a oscuras completamente y tú sientes que tu cuerpo no existe. O sea que sí, pues porque dejas de sentirlo, dejas de sentir. Yo me imagino que es así, ¿no? O sea, como que te metes ahí y ya solo está tu mente y dejas de sentir que tu cuerpo está vivo. Entonces, lo que él dice es: primero hay que conocer tu mente para que reiniciar la mente, para que luego, después de reiniciar la mente, esto pueda como derivarse en el cuerpo. Esta lectura o este fragmento en el que yo estaba pensando mientras que compartía con ustedes, se me relacionó con uno de las máximas del oráculo en Delfos, que lo he escuchado mucho y lo hemos visto mucho también en lecturas, y es: conócete a ti mismo, que era la máxima, ¿no? La máxima del oráculo en Delfos. Y yo pensaba,
hoy justo reflexionaba al respecto y decía, si es necesario que te des el tiempo para saber quién eres. Esto que está diciendo Ra, que para mí es simplemente la explicación de qué es lo que hacía la pirámide, que era matar entre comillas el cuerpo para que la mente quedara liberada de la sensación corporal y pudiese reiniciarse energéticamente para conectarse con Dios o para iniciar ese camino de sanación. Y ahora ya no tenemos la pirámide y no la necesitamos porque nosotros lo podemos hacer. Y aparte también no podemos hacerlo con plantas, porque yo les decía que la Madre Tierra había pedido un descanso. Yo les decía a ustedes que cuando leo eso en Ra, bueno, que me estoy adelantando los capítulos, pero yo decía, miércoles nos toca a nosotros con nosotros. O sea, aquí ya no es el impulso del yagé, ni de la ayahuasca, ni de la marihuana, ni del sapo, ni de la changuita. O sea, ya no hay nada. Ya no hay nada que tú puedas consumir que te dé ese shoot de impulso. Ya no tenemos una pirámide, ya no hay más que una herramienta personal. Y eso hace que tú tengas que conocerte. Siento que esta alegoría esta experiencia de la que Ra habla se vuelve una alegoría, se nos vuelve una metáfora en el presente, porque la invitación última entonces es, tienes que ir a tu mente, tienes que ir y conocerla, tienes que ir y navegar en el laberinto del Minotauro, ir y aceptar y transformar esos lugares oscuros, traerlos a la luz, navegar lo más que puedas en ese laberinto para que tú puedas reiniciar tu mente. Y después de que puedas reiniciar tu mente o que estés en ese camino de reiniciarla, puedas hacer que tu cuerpo y tu materia responda a ese propósito. Entonces me parece que es un cierre muy lindo, a pesar de que Ra solamente está dando está contando su experiencia, él solo está contando lo que hacían, pues lo veo aplicado en el día a día para nosotros, para lo que hacemos pues en el diario vivir. Así que como una profesora más de superación personal, hay que conocerse, hay que darse el tiempo, sin mentiras, sin falsedades, hay que decirnos a nosotros mismos nuestras verdades. Puede ser en silencio, puede ser con Dios, puede ser frente a un espejo, pero decírtelas. Y saber que si esas verdades acerca de ti no te agradan, es normal, porque todos cargamos con sombra y con luz. Pero saber también que la invitación siempre va a estar sobre tu mesa para que eso que está en oscuridad tú lo puedas transformar y lo puedas sacar a la luz. Tú puedas hacer de eso un camino para tu bendición y no que sea tu ruina, no que sea una manera más de seguir dormidos en este sueño, sino despertar. Así que bueno, espero que este capítulo les haya gustado. A mí me ha gustado bastante. Es el capítulo número 3. Recuerden que si quieren ir directamente a la fuente, que es lo que yo siempre les recomiendo, vayan a la página, el Research. Ahí van a encontrar cada uno de los textos y si no, pues son bienvenidos en mi canal, en mi podcast, para que me acompañen en este proceso. Así que les mando mucha luz, les mando mucho amor. Espero que esto de verdad sea de bendición para todos ustedes porque para mí lo está haciendo y lo hago con amor, pero sobre todo lo hago con fuerza, lo hago con propósito, lo hago con las ganas de que aquellos que llegan aquí a mi canal se conecten, sientan que esto vibra con ustedes y los haga decir hay algo más que esto que estamos viviendo, no es solo esta realidad, hay un algo más y yo puedo ir por ese algo más. No estoy condenado de ninguna manera. Así que nos estamos viendo.